Solo relatar todo lo que a él le ocurre en la vida, ya tienes un personaje de novela excepcional. Difícilmente un personaje de ficción inventado por alguien va a tener la vida que tuvo este señor, ¿no? La vida de José Antonio Páez, tal como Sí. está presentada. Uno detrás de otro, día a día, todo lo que le va pasando, que además es un ejemplo excepcional de crecimiento personal. Pudiera ser una novela, porque además Así como a Cristo lo traicionó Judas, a Bolívar lo traicionaron Santander y Páez, y no pudo darse el sueño bolivariano de la Gran Colombia. En el caso de Páez, no solo no es cierto, sino que Páez y Bolívar tuvieron las mejores relaciones. La cantidad de mitos que hay en relación con su personalidad. Primer mito, viene de muy abajo en la escala social. No es cierto. Segundo mito, es un llanero. Tampoco es cierto. Entonces, yo quedé picado de culebra. Bueno, porque yo estoy tratando de dar mi versión del personaje. ¿crees tú que hoy día se le da a Páez la importancia que debería, de acuerdo a todos los hallazgos que tú revelas en este libro? Creo que no, creo que no. Es insólito que el Estado portuguesa no lleve su apellido. Es el único de los grandes próceres que no tiene ningún Estado. Es una tremenda injusticia. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Estamos conversando la mañana de hoy con Rafael Arraiz Lucas, historiador, sobre su último libro, José Antonio Páez, del mito al hecho. El primer episodio de la segunda Qué temporada bueno, de ¿no? Con el oído en la letra, y para mí es una fortuna poder conversar sobre José Antonio Páez, del mito al hecho, porque es un libro en el que, con todo el rigor de la historia, pero también con los elementos propios del ejercicio literario, Ya. plantea conocer a un personaje sobre el que se han tejido diversos mitos a través de la historia venezolana, pero además un personaje que termina siendo referente en el siglo XIX venezolano. No me queda más que preguntarte inicialmente, Rafael, ¿por qué escoger a Páez para producir un libro en torno no solamente a su vida, a su personalidad, a su participación en el proceso independentista de Venezuela, y también para hurgar en quién es ese hombre? En lo personal, y quizás te vas a reír por esto que te voy a comentar, en mi memoria visual, el referente que yo tengo de Páez es el actor Gustavo Rodríguez, Ah, claro. cuando Sí, personificó sí, a sí. José Antonio Páez, ¿Cómo al no? Catire Páez. Correcto. Mira, las razones son varias, ¿no? Primero, en mis investigaciones de historia de Venezuela, conseguirme a Páez prácticamente todos los días me venía ocurriendo desde hace décadas. Después, curiosamente, no se han escrito demasiadas biografías de Páez. Uno de los motivos por los que probablemente ha ocurrido eso es que él escribió su autobiografía. Es el único caso del periodo del siglo XIX y de los héroes de la independencia, el único caso en el que uno de ellos escribió sus memorias, su autobiografía. Que termina siendo sin duda un elemento fundamental para comprender, para poder dibujar la personalidad de un prócer como él. ¿Cómo no? Entonces, la primera respuesta es, bueno, no hay demasiadas biografías. La más reciente es la del doctor Polanco Alcántara, es del año 2000. Hay una biografía periodística de Ramón Hernández, un muy buen periodista, y no mucho más en el pasado. Entonces, yo sentí que ahí había un vacío bibliográfico. Tú vas a cualquier librería y preguntas por una biografía del general Páez y no conseguías ninguna desde hace muchísimos años. Entonces me puse a investigar al personaje. Esta, las tareas de biógrafo me seducen mucho, ya he escrito varias biografías y me atrapó el general, me atrapó además desentrañar una cantidad de mitos que hay en relación con su historia, su personalidad, que yo trato de desbrozarlos allí. Vamos a ver si quieres dos. El primer mito viene de muy abajo en la escala social, no es cierto. El segundo mito es un llanero, tampoco es cierto. Entonces, a partir de ahí vas tratando de reconstruir
un personaje con base en la investigación histórica Por, documental. por azares digo yo por azares, por los hechos que se generaron en torno a su primer matrimonio, es que además él logra una situación, digamos, de poder económico que le permite Sí, actuar en consecuencia. así es. Incluso él lo dice en su autobiografía. Dice, tengo 20 años, soy un hombre rico, tengo tierras, tengo ganado, me casé con la mujer más rica del pueblo, de Canaguá, etcétera. Es decir, ese mito de que él viene de muy abajo es algo que, bueno, es típico un poco de trasladar cierta mitología a la realidad histórica, ¿no? ¿Por qué plantearse en un libro la desmitificación de un personaje fundamental en un periodo del proceso de construcción del Estado moderno venezolano? Bueno, porque los mitos muchas veces tapan, velan la realidad histórica y el trabajo de los historiadores no es hacer mitología, es hacer historia. Entonces es ver qué es lo que hay aquí en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el padre de él, Juan Victorio Páez, pide limpieza de sangre en los tiempos coloniales y se la otorgan. Entonces una persona que tiene limpieza de sangre en tiempos coloniales no proviene de los estratos más bajos de la sociedad, obviamente. ¿Eran una familia adinerada de Acarigua? No, para nada. Pero no provenían, además el padre de él era un funcionario. No era un pata en el suelo, como se decía Correcto, era un antes. funcionario del estanco del tabaco. El otro mito, él nace en Curpa, un caserío muy cerca de Acarigua, pero realmente donde crece y se educa y va a la escuela es en Guama, estado Yaracuy. Y de Guama se lo lleva a San Felipe un tío y trabaja en San Felipe desde los 10 hasta los 17 años. De modo que hasta los 17 años él no es un llanero. Él es un llanero cuando le ocurre este accidente, que defendiéndose en un camino boscoso de unos bandoleros que lo están asaltando, él mata a uno, Y tiene que huir y esconderse en otro lugar que termina siendo su hábitat, exacto, su su hábitat. gimnasio además, Ujú. porque él se va al Hato La Calzada de Manuel Antonio Pulido en Barinas, eso sí es llano, llano, y ahí se entra camuflado como un peón de la hacienda. El capataz de la hacienda se dedica a humillarlo sistemáticamente. Leer ese pasaje, perdón que te interrumpa, Rafael, leer ese pasaje eh, es como si uno estuviera leyendo una novela. Sí, la verdad es que O sí. sea, la vida de José Antonio Páez, tal como Sí, está presentada, aunque está presentada con todo el rigor sí. y metodología de la historia, pudiera ser una novela, porque además yo en algún momento de la lectura me imaginé todas las cicatrices que podía tener ese hombre en su cuerpo, pero Claro, además, cómo a pesar de todas esas cicatrices, terminó refinándose, terminó siendo un hombre culto a tal punto de escribir su autobiografía. y hablar el francés y ser traductor del francés. Y además promover ese encuentro de lo que era la vida colonial, la vida del criollo, la vida, Sí. además la vida del mestizaje, Ujú. porque él en sus eventos, como lo describe en el libro, no hay una separación de clases, No, en el sentido de que todos los espacios terminan siendo una juerga para divertirse en claro, el contexto en el que se permitían las diversiones, los divertimientos en esa época de Venezuela. claro. Nadie sabe para quién trabaja. Fíjate que Manuelote, que era el capataz que lo humillaba y lo reducía a la condición más baja de peón de Hacienda, en el fondo lo estaba entrenando y le estaba entregando algo maravilloso para su vida. Y es que él sí era un jinete de primer orden, lancero, Y no lo pasó sabía, claro, lo descubrió años allí. arreando ganado. O sea, él se forma en ese hato durante 2 años y cuando cambia su situación a los 19 años ya tiene 2 años de entrenamiento. Entonces cuando en el futuro él va a comandar tropas de llaneros a caballo con una lanza en la mano, esos llaneros reconocen que él es mejor que ellos, porque él es un gran jinete. Entonces ahí tiene una ventaja que le dio la providencia, el azar, digamos así. Con toda la
pericia, con toda la experiencia que tienes como historiador y como escritor, ¿te encontraste en algún momento en el proceso de escritura del libro en alguna situación que te pusiera o que te haya puesto, digamos, como en una disyuntiva en si continuar el trabajo de escritura del libro con todo el rigor metodológico o permitirte las licencias literarias, las licencias Mm, propias de la ficción, aunque sabemos que todos los datos que están en ese libro son mm. datos verificados como Sí. con todo el rigor de la historia? No, no tiene nada, no tiene ficción. Lo que No, pasa no, es no. O que sea, puede estar relatado con intento, con una escritura atractiva. exacto. Eso sí lo pretendo. Ese es el punto de la Sí, pregunta. ¿Te encontraste en algún momento en la disyuntiva de cómo no, cómo llevar el libro para que sea ameno y mm, permita a quien lo lee entender que está leyendo una historia con todos los elementos, claro. con Sí, todos los recursos posibles literarios que se pueden desplegar en la escritura de un libro y que de alguna u otra manera van a hacer más ameno el texto mm. porque no es porque puede llegar a ser un libro con una historia Claro. como la que pude percibir Mira, yo en el no, momento de las cicatrices del hombre. es un personaje tan extraordinario que no es necesario. O sea, con solo relatar todo lo que a él le ocurre en la vida, ya tienes un personaje de novela excepcional. Difícilmente un personaje de ficción inventado por alguien va a tener la vida que tuvo este señor, ¿no? Hay una cosa que también quiero señalarte. Por ejemplo, los biógrafos pasan muy por encima y muy rápido y muchos ni siquiera lo mencionan algo que me parece esencial en su personalidad, que es la epilepsia. Mm. Es un dato demasiado importante, que él mismo lo reconoce. Imagínate que este hombre, cuando está por comenzar la batalla, que hay que ver lo que es estar en la vanguardia de un ejército, lo que tienes enfrente es probablemente la muerte, le sobrevenía un ataque de epilepsia y siempre tenía a un edecán al lado que lo recogía del suelo, esperaba que se le pasara el ataque y lo montaba en el caballo y entonces arrancaba José Antonio Páez, a quien llamaban el Centauro, a toda velocidad a enfrentar al enemigo. Esto me parece un dato importantísimo. Bueno, yo lo trabajo también, ¿no? Y también me interesan aspectos de su humanidad, ¿no? Él tenía un trauma, él no podía ver una serpiente, por ejemplo. Ujú. Incluso de 80 años, lo llevaron a ver unas serpientes en Nueva York y le dio un ataque de epilepsia. Entonces me pongo a investigar, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo puede ser posible? Y doy con una mordedura de culebra en San Felipe. Ahí no lo puedo probar, pero lo puedo conjeturar. Digamos que puede ser entonces uno de los hallazgos uno de los hallazgos en tu investigación para este libro. Pues, Uno. ¿no? ¿Y otros? Bueno, conseguir el documento de limpieza de sangre que Ujú. al padre le otorgan, revisar todo el periodo llanero. Bueno, trato de desbrozar al personaje en sus distintas etapas. Es una biografía, uno detrás de otro, día a día, todo lo que le va pasando a este hombre, que además es un ejemplo excepcional de crecimiento personal. Es un hombre que sabe leer y escribir de niño, que eso ya es bastante en Mm. tiempos coloniales. Sin embargo, de su condición de peón, llega a ser, bueno, el personaje central de Venezuela en el siglo XIX, porque es una vida muy larga, son 83 años, fue 2 veces presidente de la República, es al que le toca separar a Venezuela de la República de Colombia, y es cuando vuelve a ser Venezuela una república, porque entre 1819 y 1830 fuimos reducidos a un departamento de otra república. Con él vuelve la República de Venezuela. Todos esos son datos muy importantes. Vamos a hacer una pausa, pero quisiera dejarte una pregunta antes. ¿Cuál crees tú que ha sido la razón por la Mm. que, como muy bien lo referiste al inicio de esta conversación, Páez fue reducido? Páez fue quizás Minimizado, minimizado. minimizado y no brilló
en la historia de Venezuela con todo el esplendor que lo merecía. ¿Tuvo enemigos en ese momento? Claro, yo creo que el tema viene porque estudiar historia y comprender la historia es un proceso complejo, que es más fácil mitologizar los hechos. Entonces se mitologizó el episodio de Bolívar, como yo creo que se trasladó el mito cristiano de la traición. Entonces, así como a Cristo lo traicionó Judas, a Bolívar lo traicionaron Santander y Páez, y no pudo darse el sueño bolivariano de la Gran Colombia. Cuando tú examinas eso, te das cuenta de que eso no es cierto, pero eso fue lo que finalmente quedó establecido como tal. La idea de que Santander y Páez sabotearon, traicionaron el proyecto integrador. En el caso de Páez, no solo no es cierto, sino que Páez y Bolívar tuvieron las mejores relaciones, queda bastante bien En la demostrado, relación epistolar que está reseñada en está en ese el libro, libro. sí. Páez ciertamente encabeza un sentimiento nacional venezolano de quererse separar el proyecto colombiano. Eso Y, es cierto. y se refleja mucho en la astucia de las cartas que le dirige a Sí, Bolívar en ese momento. es muy inteligente, muy astuto, es cierto. Entonces, bueno, quizás esos hechos condujeron a que Páez fuese relegado durante mucho tiempo, pero ojo, no siempre fue así. Recordemos que cuando Bolívar muere en una situación muy desfavorable para él, porque muere en medio de un fracaso. Y el hombre fuerte de Venezuela es Páez de 1830 a 1847. Y esos 17 años de gobiernos de Páez, Vargas y Sublet, hay un crecimiento económico enorme, pero enorme. Eso no lo digo yo, lo dicen las cifras de las cuentas nacionales del profesor Asdrúbal Batista. El crecimiento que se da del cultivo del café es inimaginable con base en las teorías liberales de Santos Michelena, que había sido designado por Páez ministro de Hacienda y canciller de la República, un hombre importantísimo que merece una biografía también, y que siempre estuvo con el general Páez, con Sublet y con Vargas incluso. De modo que estos periodos de los dos gobiernos de Páez tienen una cantidad de realizaciones económicas y políticas importantes. Escucharte hablar sobre precisamente estos 17 años en el que el poder fue transferido aún sin un sistema de elección como el que conocemos hoy en Claro, día, eso. fue transferido de un civil a un militar, de un militar a un civil y luego a un militar. Me, me, me genera, me refuerza la curiosidad que tengo de preguntarte, ¿con qué se encuentra un civil, como es tu caso, Ujú. que está mirando, hurgando, investigando en la vida de un militar? Pareciera que la Ya. relación entre lo civil y lo militar nos ha marcado Sí. desde que Venezuela fue una capitanía, desde que llegaron los españoles a estas tierras. Bueno, te encuentras con militares civilistas. Un ejemplo es Páez. Fíjate tú, al doctor Vargas le dan un golpe de Estado. ¿Quiénes le dan el golpe de Estado? Santiago Mariño y José Tadeo Monagas, los primeros golpistas que hubo en Venezuela. Vargas se tiene que ir a la isla de San Tomás. Interviene el general Páez con su ejército, doblega a Monagas y a Mariño. Ellos aceptan la derrota y Páez hace venir a Vargas y le devuelve la presidencia de la República. Dime tú si eso no es, si esa no es una conducta republicana y democrática. Y ¿quién la está encabezando? Un militar como el general Páez, el guerrero. Entonces, digamos, hay muchos matices en esto. Después puedes tener civiles de pensamiento autoritario. A lo largo de la historia de Venezuela hay muchísimos civiles que son tanto o más autoritarios que cualquier militar. Entonces, hay que ver dónde está el peso, si en el espíritu democrático o en el espíritu autoritario. En lo personal, para ti como civil, eh,
¿La escritura de este libro te puso en una posición de admiración hacia el personaje? Mucha, ¿Por qué? sí. Yo terminé enamorado del personaje. Primero por la cantidad de adversidades que enfrentó, después por el crecimiento personal asombroso que él va desarrollando a lo largo de su vida. Después por su pasión venezolanista. Es un hombre muy importante, con muchísimos años de historia, y es un personaje complejo, no es un personaje simple. Es un hombre que se va tejiendo a sí mismo y que no cesa. Por ejemplo, estoy recordando cuando se va al exilio por primera vez, no tiene dinero y entonces inventa una fábrica de papelón en Nueva York. Por supuesto, fracasó, Obviamente, pero porque la caña de azúcar allá no se iba a conseguir y así es, exportarla iba a ser un problema. la iba a traer de aquí, Claro. pero no logró hacerlo. eh, Pasó momentos muy, muy difíciles en muchos años de exilio. En total vivió fuera de Venezuela unos 20 años aproximadamente, ¿no? ¿Significa para un historiador, escritor, una férrea competencia en las redes sociales para que Mm, este tipo de trabajo, este tipo de contenidos que se generan a través de la escritura y desde la historia, sean consumidos, sean leídos por gente joven además? No, yo creo que es un instrumento maravilloso. Yo tengo un podcast desde hace 9 años que se llama Venezolanos y el contenido de esos 340 programas que están ahí están basados en mis libros. O sea, yo llevo mis libros a la radio, en mi programa de radio de los fines de semana, y esos programas se convierten después en un podcast. Y cuando tú ves, por ejemplo, los 340 programas que hay allí, han sido escuchados, perdón, 540.000 veces. O sea, eso es una audiencia muchísimo más grande que la que yo puedo tener en un libro. Entonces, no, yo creo que estos instrumentos son extraordinarios, extraordinarios para la divulgación del conocimiento histórico. Cuando un historiador termina de escribir un libro de estas características, ¿qué se plantea después? Bueno, yo quedé picado de culebra y como en todo, Menos mal que no eres PAE. que no soy paje, como a lo largo de todo el libro estoy tratando a Bolívar, ahora estoy en una biografía de Bolívar. En eso estoy. Es 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 la un gran continuidad desafío una muy biografía grande. de Bolívar, Sí, sobre todo por el hecho de la gran mitificación, además, la sacralización que hay en torno sí, al personaje de Bolívar y los textos que se han escrito sobre Bolívar. correcto. Ahí sí hay muchas biografías. Tú me preguntarás, bueno, pero ¿por qué una más? Bueno, porque yo estoy tratando de dar mi versión del personaje. ¿Por qué crees tú que fue imposible que se llegara a equiparar con la misma percepción que se tuvo de Bolívar como libertador a Páez? Bueno, porque es que la gesta de Bolívar tiene una gran importancia, porque Bolívar es el libertador de Nueva Granada, de lo que después fue Panamá, de Ecuador, de Perú. Hay una república que lleva su apellido, Bolivia. O sea, digamos, Bolívar es un personaje histórico de enormes dimensiones Trascendental, Y Páez es un personaje histórico venezolano de dimensiones de limitadas, dimensiones locales. Es locales. un personaje para Venezuela. Bolívar es un personaje del continente americano y de la historia universal realmente. Para finalizar, ¿crees tú que hoy día se le da a Páez la importancia que debería de acuerdo a todos los hallazgos que tú revelas en este libro? Creo que no, creo que no. Por ejemplo, es insólito que el Estado portuguesa no lleve su apellido. Es el único de los grandes próceres que no tiene ningún Estado. Es una tremenda injusticia. Hay Estado Monagas, Sucre, etcétera. Y el Estado Anzoátegui, que es un personaje, si se quiere, menor, porque vivió muy pocos años en comparación con Páez. Y el Estado portuguesa debería llamarse Páez, en homenaje a este gran personaje. Eso es lo que yo propondría. Y por supuesto, conocer mejor a este hombre, ¿no?
Muchísimas gracias, Rafael, por haber estado en este primer episodio de la segunda temporada de Con el oído en la letra para hablar de tu último libro, José Antonio Páez, del mito al hecho. Un libro que en lo personal les recomiendo. A mí me atrapó. Llegaba en la noche a la casa, incluso a la hora de acostarme, a leer Qué para bueno, entender las dimensiones del personaje ante el que estaba, claro. ante el que estaba a través de las páginas de este Qué libro. bueno, qué alegría oír eso. Muchísimas gracias por Gracias esta a ti por la entrevista. invitación. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.